¿Cómo están, hermanos y amigos? Bendiciones en el nombre de Jesús. Mi nombre es Noelia Fernández, soy de Argentina y hoy vengo a comentarles en mi canal Noelia Ama a Jesús, a comentarles un poco las visiones y lo que me contaba el Señor que Él está haciendo en Venezuela y lo que va a hacer. Hoy vengo a aclararles un poco la palabra profética que recibí ayer, el 13 de febrero de 2019, para la gloria del Señor Jesucristo. Voy a orar un poquito para que sea el Espíritu Santo dirigiendo este video. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que guíes mis palabras en esta hora, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo claridad, luz a esta nación, Señor, entenebrecida por el pecado, Padre Santo. Te pido, Señor, que hoy esta palabra sea de lumbrera para el camino de todos los venezolanos, Señor, que están escuchando tu voz. Gracias, Padre, y también te pido en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, que sea tu Espíritu, Señor, confirmando este mensaje a tus hijos en este país y a todos los que quieran saber, Señor, sobre lo que estás haciendo en este área, en esta región, Señor. Y te pedimos juntos también por nuestros hermanos venezolanos, Señor, que están sufriendo de diferentes tipos de formas, Padre. Pero confiamos en ti, Señor, en todo lo que haces y en cómo se mueve y se está moviendo y se va a mover tu mano en este país, Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias, Señor, te damos por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, queridos hermanos, el Señor, cuando me entregaba esta palabra ayer, 13 de febrero del 2019, yo veía diferentes visiones y el Señor me explicaba lo que estaba pasando en Venezuela y lo que va a pasar, el por qué está pasando y lo que Él está haciendo en esta región. Y lo que Él me explicaba era que Venezuela está pasando por un proceso ahora, por un proceso de limpieza. El Señor me mostraba que Él estaba barriendo este país, me decía. Recién ahora esta nación, me decía el Señor, está entrando en el ojo de la tormenta, aún no se ha terminado. La tribulación en este país, la angustia, el lloro, el llanto, el sufrimiento, aún no se terminan los disturbios. Veía como muchos disturbios aún van a llegar a esta nación. Se van a desencadenar más protestas, amotinamiento de las gentes. Yo veía más saqueos. Veía cómo el pueblo se levantaba en esta nación y cómo eran oprimidos. Veía diferentes sucesos. El Señor me mostraba muchos movimientos con militares. Veía cómo los militares comenzaban a oprimir el pueblo. Veía sangre correr por las calles y diferentes eventos. Y el Señor me decía, Venezuela recién ahora está por entrar en el ojo de la tormenta. Aún no ha llegado lo peor. Pero a la vez el Señor me decía que esto se está dando porque el Señor está limpiando la mugre de este país. Y el Señor me decía que Él va a arrancar a muchos de los que oprimieron al pueblo y que lo están oprimiendo, incluyendo a Maduro. Y veía que cuando el Señor me decía voy a arrancarlo del mando, veía como la mano misma de Dios era la que lo tomaba de la tierra y lo quitaba directamente. Pero bueno, el Señor también me decía para consolar
a los venezolanos para darles una palabra profética de consuelo, que cuando este proceso se termine en Venezuela, Dios va a limpiar el desastre que va a quedar, y va a levantar esta nación, y el pueblo va a ver la libertad y la restauración a través de un nuevo presidente que el Señor iba a colocar, y que va a ser una persona que se recuerde de los hambrientos, de los dolidos y de los desválidos en esta nación. Así que bueno, paso a comentarles algunas de las cosas, de las visiones que vi mientras el Señor me entregaba esa palabra. Y como les decía, vi más opresión, saqueos, desbandos, discordias, arrebatos, disturbios, revueltas, agitaciones, veía asesinatos, veía homicidios, veía confabulaciones, complot, planes de guerra, de invasión y de saqueo de esta nación venezolana. Veía también terremotos. Ustedes saben, los que escuchan las profecías de mi canal, que ya he profetizado un terremoto para la nación de Venezuela, y el Señor como que me confirmaba que además de todas las otras cosas que están por acontecer en el país y que están aconteciendo, además de eso el Señor me mostraba un fuerte terremoto que venía, al menos uno, a la nación de Venezuela. El pueblo, veía como el pueblo, otro de los sucesos era, veía yo como el pueblo se levantaba y los militares aplicaban violencia contra ellos. Estos días estuve muy compungida por este país, como que el Señor me colocó esa carga en mi corazón, y yo comenzaba a preguntarle: Señor, ¿qué va a pasar con esta nación? Señor, me siento angustiada, me siento compungida por lo que está sucediendo en Venezuela. Y el Señor comenzaba a mostrarme visiones, y me hablaba como constantemente a mi corazón en respuesta a mis preguntas. Y el Señor me mostraba militares golpeando a la gente en las calles, sin misericordia, niños, ancianos, adultos, de todo tipo de personas eran oprimidas, eran golpeadas, eran maltratadas por estos militares que trataban de sujetar al pueblo con violencia. Pero además de eso, no solamente veía rebelión del pueblo en las calles. Otra cosa que el Señor me mostraba era que el mismo ejército comenzaba a rebelarse, y adentro del mismo ejército de Venezuela, algunas personas que están en el mando del ejército se rebelaban contra el régimen. Entonces la rebelión no viene solamente de parte del pueblo, viene también de parte del ejército de Venezuela. Otra cosa que el Señor me mostraba, para aclararles un poco la palabra profética que acabo de compartirles, es que yo veía un ejército extranjero entraba en Venezuela y lo invadía. El Señor me dijo: viene una invasión de un ejército extranjero superior al de Venezuela. Después el Señor me mostraba la ciudad de Caracas y me mostraba cómo corría la sangre en Caracas, y veía cómo las madres lloraban a sus niños por sus hijos, y veía mucha sangre correr lamentablemente en esta ciudad. Y me recordaba el Señor el versículo donde Raquel llora a sus hijos, y esta palabra me compungía muchísimo, pero confiamos en que el Señor sabe lo que hace y que su mano está en todas las cosas. Y que esto va a ser todo lo que está pasando. Ustedes tienen que entender que va a desencadenar en la libertad de Venezuela. El pueblo finalmente va a ver la luz cuando termine de pasar por este túnel que aún no se termina. A la vez, respecto al presidente Maduro,
el Señor me mostró que Él desmantelaba los planes de Maduro y le quitaba sus instrumentos. Y no solo eso, sino que lo humillaba, me dijo el Señor, que lo va a humillar, que lo va a quebrantar y que Él mismo con su propia mano, Él mismo, Dios mismo con su propia mano, lo quitaba. Esto fue, y cuando Él me hablaba eso, como les dije antes, lo quiero remarcar, porque es el mismo Dios el que va a quitar a Maduro. Él lo quitaba de la tierra, me mostraba su mano, que lo quitaba de la tierra con su propia mano. Así que Dios me dijo que Maduro será arrancado. Luego de esto, luego de todas estas cosas que se avecinan a Venezuela, el Señor me mostraba que finalmente Venezuela salía de esta tormenta, salía de este proceso, salía de este túnel por donde está pasando ahora, y cuando eso pase, el Señor va a colocar un hombre recto y misericordioso que va a gobernar esta nación. Y Venezuela va a ver la libertad con este nuevo presidente que el Señor me mostraba. Y luego de toda esta catástrofe, luego de que Venezuela toque fondo, por decirlo de alguna manera, va a ser levantada y va a ser restaurada. Y el Señor me decía que ustedes tengan fe, que confíen en Él, y el Señor me decía que Él está esperando más arrepentimiento, más oración, más ayuno, más guerra espiritual sobre Venezuela, no para que estas cosas no sucedan, porque estas cosas ciertamente van a suceder, ya están decretadas sobre esta nación, tanto lo malo que les dije o lo que podría llegar a verse como malo, pero en realidad es parte de este proceso, como cuando sale la luz en Venezuela. Ya están decretadas estas cosas, ya está decretado que Venezuela, después de pasar por todo esto, vea finalmente la libertad y la luz y todas las cosas sean redimidas en este país. Pero el Señor me decía que Él está esperando más intercesión, oración, arrepentimiento principalmente y ayuno para que este proceso sea acelerado. No para detenerlo, sino para que el proceso se acelere y Dios mueva su mano para que todas estas cosas, para que el tiempo en el que Venezuela tiene que pasar por esto sea acortado. Así que, para que ustedes lo sepan, amigos míos, Venezuela pasará igualmente por este proceso. Él no va a volver atrás con lo que ya ha decidido, pero Dios puede acelerarlo, me decía, y para eso está esperando que la iglesia intervenga, que la iglesia se levante en Venezuela y que la iglesia abra su voz, su boca, que la iglesia se mueva y que no solamente eso, sino que los que trabajan para Él, sus obreros, se levanten y comiencen a evangelizar más que nunca a las personas que aún no lo conocen y que aprovechen este proceso de purificación y de lavamiento que el Señor está haciendo en Venezuela para andar por las calles siendo de luz en esta nación y trayendo almas al reino del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Dios los bendiga muchísimo en el nombre de Jesucristo y tengan esperanza y tengan fe que va a ser el mismo Señor que está trayendo estos juicios a Venezuela por causa del pecado, de la brujería. Va a ser el mismo Dios que la va a levantar, que la va a restaurar y ustedes van a conocer la libertad a través del Señor Jesucristo. Porque el Señor me mostraba que todo esto que está aconteciendo en esta nación es por causa del pecado que había en Venezuela y que hay, y por sobre todas las cosas el Señor me mostraba mucha brujería. El Señor me mostraba que todo este satanismo, brujería, ha generado muchas maldiciones en esta nación y que todo eso se levantaba y quedaba como suspendido arriba de esta nación de Venezuela.
y que este país ha estado maldito por tantos brujos y brujas, por tantos hechiceros satanistas, luciferianos, masones, y por todo este ocultismo y este pecado de brujería con el cual Venezuela ha estado fornicando en contra del Señor. Así que debemos de arrepentirnos, debemos llorar ante el Señor, caer ante sus pies y pedirle perdón por el pecado cometido en Venezuela. No solamente es por la brujería, sino por todos los pecados que hay en Venezuela, pero por sobre todas las cosas el Señor me mostraba que la razón principal por la que Venezuela se encuentra metida en estos sucesos, en esta situación, es por causa de la fornicación espiritual, de la idolatría, de la brujería. Así que ya saben, hermanos, hacia dónde dirigir sus oraciones. Lleven todo esto delante del altar del Señor para que sea Él confirmándoles, para que sea Él hablándoles a su corazón, ya que ustedes también tienen el mismo Espíritu Santo que hoy les habló. Bendiciones, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.